Me llamo Silas. Lo que voy a contarles no es una hazaña de pistolero, ni una leyenda de fortuna, sino el momento exacto en que un hombre muerto por dentro se vio obligado a volver a la vida. Sucedió en la calle principal de Red Creek, en el verano de 1888, cuando un niño de 7 años me tendió un trozo de madera tallada y me rompió el alma sin decir una palabra de más. A veces, el peso de un recuerdo es más real que el de una saca de oro. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Escuche mi historia hasta el final y dígame, ¿qué habría hecho usted? Y de paso, déjeme saber desde qué ciudad me está escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quiere oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbase al canal. El polvo de Red Creek se pegaba a todo, a la piel, a la ropa, a los pulmones. Era un polvo fino y rojizo que lo cubría todo con una capa de indiferencia. Silas Blackwood acababa de atar su caballo al poste frente al almacén general. Un movimiento lento y metódico que repetía en cada pueblo sin nombre por el que pasaba. Era un hombre que se movía como si no quisiera dejar rastro, como si su propia sombra le pesara. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, no más alto que la hebilla de su cinturón, se plantó frente a él. Tenía el rostro sucio y los pies descalzos, pero sus ojos eran serios, de una gravedad que no correspondía a su edad. En su pequeña mano extendía un caballo de madera, toscamente tallado, pero con una forma inconfundible. «Compre mi juguete, señor», dijo el niño con una voz clara y firme. «No hemos comido en 3 días». El mundo de Silas se detuvo. El calor, el zumbido de las moscas, el martilleo lejano del herrero, todo se desvaneció. Aquel caballo de madera era casi idéntico. La misma curva en el cuello, la misma cola rígida, las mismas muescas torpes que él mismo había hecho con su cuchillo años atrás, en otra vida, para un hijo que la difteria se llevó junto con su esposa en un invierno cruel. El guante de cuero de Silas se quedó a medio quitar, su mano suspendida en el aire. No era la pobreza del niño lo que le había paralizado, sino el fantasma que sostenía en su mano. Desde un callejón cercano, una mujer lo observaba todo. Elara Vance. Se encogía contra la pared de adobe como si quisiera que la tierra se la tragara. La vergüenza ardía en sus mejillas, una humillación tan profunda que casi podía palparse en el aire denso del mediodía. Sus ojos se cruzaron con los de Silas por un instante, un choque de desesperación y desconcierto. Ella vio a un extraño impasible. Él vio el reflejo de un dolor que conocía demasiado bien. La escena no pasó desapercibida. El señor Gable, el dueño del almacén, se asomó a la puerta, secándose las manos en su delantal con una expresión de calculada indiferencia. Un par de vaqueros que bebían cerveza en el porche de la cantina dejaron de hablar y se giraron para mirar. En un pueblo como Red Creek, la desgracia ajena era el único entretenimiento gratuito. Los susurros empezaron a serpentear por la calle polvorienta. La viuda Vance, la forastera del este que llegó con un marido lleno de promesas de oro y se quedó solo con sus deudas. Ahora usaba a su hijo para mendigar. Para la gente del pueblo, no era una madre desesperada, sino una carga, otro problema en un lugar donde cada uno ya tenía suficientes. El juicio silencioso de la comunidad se cernía sobre ellos, tan pesado y opresivo como el sol de agosto. Silas seguía inmóvil, atrapado en el eco de una risa infantil que ya no existía. Podía sentir el peso del pequeño pájaro de madera que guardaba en el fondo de su alforja, el último juguete que talló, la reliquia de un mundo que se había derrumbado. El niño, Samuel, no apartaba la mirada. No había súplica en sus ojos, solo una declaración de hechos. Su dignidad era un muro frágil pero intacto. El ara, desde el callejón, contenía la respiración. Cada segundo de silencio de aquel vaquero era una tortura que la despojaba de su orgullo. No,
Sabía que el hombre frente a su hijo no estaba juzgándola, sino luchando contra el impulso de montar su caballo y galopar hasta que sus propios fantasmas dejaran de perseguirle. Su mano, todavía en el aire, tembló ligeramente. La elección no era comprar un juguete, sino decidir si dejaba que el pasado lo enterrara de una vez por todas, o si, por primera vez en años, se atrevía a mirarlo de frente. Silas no siempre fue un hombre hecho de silencio y polvo. Hubo un tiempo en que su nombre estaba atado a una tierra, a un trozo de Texas tan seco y terco como él, pero que bajo sus manos había aprendido a dar vida. Creció allí, en un rancho familiar que olía a sudor de caballo, a cuero curado y a la promesa de lluvia que casi nunca llegaba. Su padre le enseñó que el valor de un hombre no se medía por el dinero que tenía en el bolsillo, sino por la firmeza de su palabra y la resistencia de sus manos. Aprendió a leer el cielo, a entender el lenguaje mudo del ganado y a encontrar agua donde otros solo veían tierra agrietada. Era una vida dura, una batalla diaria contra el sol y la sequía, pero era su vida. Tenía un lugar en el mundo, un propósito que podía tocar con las yemas de los dedos, ásperas y callosas por el trabajo. Pero la tierra, como la vida, a veces se cansa de dar. La sequía se prolongó durante 3 años, una bestia invisible que devoró primero los pastos, luego el ganado y finalmente la esperanza. Las deudas, que al principio eran solo un susurro lejano, se convirtieron en un grito que ahogaba cualquier otro sonido. Silas vio cómo el rostro de su padre se convertía en un mapa de arrugas y preocupación, cómo su madre rezaba en voz baja en la cocina mientras el guiso se hacía cada vez más aguado. Un día, llegaron los hombres del banco con sus trajes oscuros que parecían fuera de lugar en aquel paisaje polvoriento, y se lo llevaron todo. El rancho, el ganado, los recuerdos. Fue la primera vez que Silas entendió que se puede perder todo lo que uno es, sin mover un solo músculo, simplemente quedándose quieto mientras el mundo se desmorona a tu alrededor. Aquella pérdida le enseñó a no aferrarse a nada que no pudiera llevar en su alforja. Con el corazón vacío y las manos llenas de una fuerza que ya no tenía dónde aplicar, Silas empezó a vagar. Fue en una feria del condado, en un pueblo lo bastante lejos de su pasado como para sentirse anónimo, donde la vio por primera vez. Se llamaba Sara, tenía el pelo del color del trigo maduro y una sonrisa que parecía desafiar la dureza del mundo. No fue un encuentro de película, no hubo palabras grandilocuentes. Él estaba observando una competición de doma y ella se le acercó para preguntarle si sabía dónde vendían la limonada. Su voz era suave, pero firme. Hablaron durante unos minutos de cosas sin importancia: el calor, los caballos, la calidad de la tarta de manzana. Pero en aquel breve instante, Silas sintió algo que creía enterrado para siempre. Una punzada de curiosidad, una pequeña llama de calor en el centro de su pecho helado. Su noviazgo fue tan silencioso y natural como el crecer de la hierba tras la lluvia. No hubo grandes regalos ni promesas poéticas. Su amor se construyó a base de paseos al atardecer, de silencios compartidos en el porche de la casa de huéspedes donde ella trabajaba, de miradas que decían más que cualquier palabra. Él le contaba historias de su rancho, no con amargura, sino con una nostalgia dulce que solo ella parecía entender. Ella le hablaba de sus sueños de tener un pequeño jardín, un lugar donde plantar flores que resistieran el clima implacable. Sara no intentó arreglar las grietas de Silas, simplemente las aceptó como parte del hombre que era. Y en esa aceptación, él encontró un refugio, un lugar donde su alma cansada podía por fin descansar. Se casaron una mañana de primavera, con el reverendo del pueblo y 2 testigos que apenas conocían. Fue suficiente. Juntos,
Empezaron de nuevo. Con el poco dinero que él había ahorrado, compraron un pequeño terreno y construyeron una cabaña con sus propias manos. Era un lugar modesto, pero para Silas era un reino. Cada viga que colocaba, cada clavo que martilleaba, era un acto de desafío contra el pasado. Volvió a sentir la tierra bajo sus botas, no como una enemiga, sino como una aliada. Sara convirtió aquella cabaña en un hogar. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el de la madera de pino, y por las noches el único sonido era el crepitar del fuego y sus respiraciones acompasadas. Silas volvía a tener un propósito. Ya no trabajaba para sobrevivir, sino para construir un futuro. Por primera vez desde que perdió el rancho, se atrevió a soñar de nuevo, a imaginar una vida que no estuviera definida por la pérdida. Un año después, llegó Daniel. El nacimiento de su hijo fue como el amanecer después de una noche eterna. Sostener aquel pequeño cuerpo en sus brazos fue la experiencia más aterradora y a la vez más sanadora de su vida. El niño tenía los ojos de su madre y una mata de pelo oscuro como el suyo. La risa de Daniel llenó los silencios que antes habían pesado tanto en el alma de Silas. Verlo dar sus primeros pasos, escucharle pronunciar su primera palabra, papá, fue como reconstruir su propio corazón, pieza por pieza. Descubrió en sí mismo una capacidad para la ternura que no sabía que poseía. Pasaba horas en el suelo jugando con él, o lo sentaba sobre sus hombros mientras trabajaba en el corral. Aquel niño era la prueba viviente de que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra la manera de abrirse paso. Una tarde, mientras Daniel jugaba a sus pies, Silas cogió un trozo de madera de álamo y su cuchillo. Con la paciencia que solo el amor puede dar, empezó a tallar. Las virutas caían sobre sus botas, mientras poco a poco una forma emergía de la madera. Era un pequeño pájaro, con las alas a medio desplegar, como si estuviera a punto de echar a volar. Cuando se lo dio a Daniel, los ojos del niño se iluminaron con una alegría pura y desbordante. Aquel simple juguete se convirtió en su tesoro más preciado. Para Silas, aquel acto de creación fue un símbolo. Él, que había visto cómo todo se destruía, ahora era capaz de crear algo, por pequeño que fuera, que traía felicidad. Se prometió a sí mismo que siempre estaría allí para proteger esa alegría, para construir un mundo para su hijo donde los pájaros de madera nunca dejaran de volar. Fueron 5 años de una felicidad sencilla y profunda. Años de trabajo duro, sí, pero recompensado con la calidez de un hogar al que volver cada noche. Años de ver crecer a su hijo, de enseñarle los nombres de las estrellas y a diferenciar el canto de un petirrojo del de un gorrión. La cabaña, que antes era solo madera y clavos, ahora estaba impregnada de vida. Los dibujos infantiles de Daniel pegados en la pared, el olor de las hierbas que Sara secaba cerca de la chimenea, el eco de las risas y las canciones cantadas a media voz. Silas había construido su fortaleza contra el mundo, un pequeño universo donde el dolor del pasado no podía entrar. Se sentía invencible, anclado a un presente tan real y sólido que parecía imposible que pudiera volver a resquebrajarse. Creía, con la ingenua certeza de los hombres felices, que había pagado su cuota de sufrimiento. Pero el oeste no entiende de cuotas ni de justicia. El invierno de aquel año llegó antes de tiempo y con una furia desconocida. La nieve caía sin piedad, sepultando el mundo bajo un manto blanco y silencioso. El frío se colaba por las rendijas de la cabaña, un enemigo invisible y persistente. Fue entonces cuando llegó la difteria, cabalgando sobre el viento helado, una plaga que no distinguía entre justos y pecadores. Se llevaba a los niños primero, apagando sus vidas como si fueran velas en una corriente de aire. El miedo se instaló en el pueblo, un miedo denso y pegajoso que se respiraba en el aire.
Silas reforzó la cabaña, apiló más leña de la necesaria y se aseguró de que no les faltara comida, como si pudiera mantener a la muerte a raya con trabajo y previsión. El día que todo cambió, una de sus vacas, a punto de parir, se perdió en la incipiente ventisca. Era un animal valioso, su seguro para el invierno. A pesar de las súplicas de Sara, Silas decidió salir a buscarla. «Volveré antes del anochecer», le prometió, besando la frente de Daniel, que tosía ligeramente. Pensó que era solo un resfriado. Cuando regresó al caer la noche, exhausto y con el ternero recién nacido metido en su chaqueta para protegerlo del frío, encontró a Sara arrodillada junto a la cama de Daniel, con el rostro descompuesto por el pánico. La tos del niño se había vuelto áspera, un sonido perruno que helaba la sangre. La fiebre ardía en su pequeña frente. La difteria había entrado en su fortaleza mientras él estaba fuera, persiguiendo un ternero. La culpa le golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Lucharon durante 2 días y 2 noches. Lucharon con cataplasmas calientes, con tés de hierbas que Sara preparaba con manos temblorosas, con rezos susurrados que se perdían en el silbido del viento. Silas no se apartó de la cama de su hijo, sosteniendo su manita, sintiendo cómo la vida se escapaba de ella poco a poco. Veía en los ojos de Sara el mismo terror que sentía él, un abismo de impotencia. Y luego, la enfermedad la alcanzó a ella también. Débil por el cansancio y la angustia, su cuerpo no pudo resistir. En menos de una semana, Silas lo perdió todo de nuevo. Murieron con 15 pocas horas de diferencia, en la misma cama, mientras la ventisca rugía fuera. Y después, el silencio. Un silencio tan absoluto y pesado que parecía tener una presencia física, un monstruo que se había tragado todas las risas, todas las palabras, toda la vida. Durante días, Silas se quedó sentado en una silla, mirando los 2 cuerpos cubiertos por una manta. El fuego se consumió, y el frío de la cabaña se volvió tan intenso como el de su corazón. No lloró. El dolor era demasiado grande para las lágrimas, una herida tan profunda que había cauterizado todo sentimiento. Cuando por fin se movió, lo hizo como un autómata. Los enterró en una pequeña colina detrás de la cabaña, bajo un roble que había resistido incontables tormentas. Cavó en la tierra helada hasta que sus manos sangraron, un castigo autoimpuesto por no haber estado allí, por haber elegido un ternero por encima de su hijo. La cabaña, su hogar, se había convertido en una tumba llena de fantasmas. Cada rincón le recordaba una risa, un abrazo, una promesa rota. No podía quedarse. Antes de marcharse, con la alforja casi vacía sobre el hombro, sus ojos se posaron en el pájaro de madera que yacía en el suelo junto a la cama vacía de Daniel. Lo recogió. El objeto era ligero, pero en su mano pesaba como una piedra. Era el símbolo de su felicidad perdida y a la vez el de su mayor fracaso. Lo guardó en el fondo de la alforja, sin mirarlo, y cerró la puerta de la cabaña para siempre. Se subió a su caballo y cabalgó sin rumbo, dejando atrás los únicos 5 años de paz que había conocido. No buscaba un destino, buscaba el olvido. Se convirtió en un hombre que vivía en los márgenes, que hablaba solo lo necesario y que nunca permitía que nadie se acercara demasiado. El silencio que lo había aterrorizado en la cabaña se convirtió en su armadura. Durante años, esa armadura funcionó. Se movía por el mundo como una sombra, un hombre sin pasado ni futuro. El dolor seguía allí, una brasa latente en su interior, pero había aprendido a vivir con ella, a no avivarla. El pájaro de madera seguía en su alforja, un recordatorio constante cuyo peso sentía en cada milla. Nunca lo sacaba, nunca lo miraba, pero sabía que estaba allí, como sabía que su corazón seguía latiendo a pesar de todo.
se había convencido a sí mismo de que estaba muerto por dentro, que ya no era capaz de sentir nada más que el eco sordo de la pérdida. Era una mentira que se repetía cada día para poder seguir adelante, para poder soportar la carga de estar vivo cuando los que amaban no lo estaban. Y entonces, en una calle polvorienta de un pueblo sin importancia, un niño con los pies descalzos le tendió un caballo de madera. En aquel instante, toda su armadura se hizo añicos. No vio a un niño mendigando, vio a Daniel con sus ojos serios y su mano extendida. El juguete, tan parecido a los que él solía tallar, no era un simple trozo de madera, era una llave que abría la puerta de esa habitación sellada en su memoria, la habitación donde guardaba todo el amor, toda la alegría y todo el dolor insoportable. Sintió el aliento de los fantasmas en su nuca, el peso de una vida que creía haber dejado atrás. El mundo a su alrededor se desvaneció, y solo quedaron él, el niño y el eco de una pregunta que llevaba años evitando. De repente, el pasado y el presente colisionaron con una violencia brutal. El hombre que había sido el esposo, el padre, el constructor de hogares, se enfrentaba al hombre en que se había convertido, un vagabundo, un fugitivo de sus propios recuerdos. Comprar aquel juguete o no comprarlo ya no era una cuestión de dinero o caridad. Era una elección. Podía dar media vuelta, subirse a su caballo y seguir huyendo, dejando que el silencio volviera a engullirlo todo. O podía quedarse quieto, mirar a los ojos de aquel niño y afrontar, por primera vez en años, el peso insoportable de su propio corazón. El Ara, desde el callejón, solo veía a un extraño impasible. No podía saber que estaba presenciando la batalla más importante en la vida de Silas Blackwood, una lucha silenciosa por un alma que llevaba demasiado tiempo perdida en el desierto. El frágil equilibrio que se había instalado en Red Creek duró lo que tardó el verano en convertirse en una memoria de calor. Silas trabajaba en la herrería. El ritmo constante de su martillo contra el yunque se convirtió en parte de la banda sonora del pueblo. Era un trabajo honesto que le dejaba los músculos doloridos y la mente lo suficientemente ocupada como para mantener a raya a los fantasmas durante el día. Cada atardecer, al pasar frente a la pequeña cabaña de El Ara, dejaba un trozo de leña en el porche o un pequeño paquete de carne envuelto en papel de estraza, comprado con su jornal. Nunca se quedaba, nunca esperaba un agradecimiento. Eran ofrendas silenciosas, gestos que existían en el espacio entre la necesidad y el orgullo, un lenguaje que ambos entendían sin necesidad de palabras. El Ara, por su parte, le dejaba, a veces, una camisa remendada o un par de calcetines de lana en el poste de su habitación alquilada. Eran intercambios mudos, una contabilidad de cuidados que mantenía intacta la dignidad de ambos. Pero la rutina no era paz, solo una tregua. La tensión crecía bajo la superficie, como las raíces de un árbol buscando agua en tierra seca. Se manifestaba en las miradas que se evitaban, en las pausas demasiado largas antes de un saludo forzado. Una tarde, Silas talló una pequeña ardilla de madera para Samuel. La llevaba en el bolsillo sintiendo sus bordes lisos contra la palma de la mano mientras caminaba hacia su cabaña. Tenía la intención de dársela, quizás de quedarse un momento, de romper el muro de silencio con una conversación trivial sobre el tiempo. Pero al llegar, vio a El Ara en el porche, con el rostro contraído por la preocupación mientras contaba unas pocas monedas en su mano. La imagen de su desesperación silenciosa le golpeó con la fuerza de un recuerdo. La ardilla de madera se sintió de repente pesada en su bolsillo, un insulto a su pobreza. Dio media vuelta antes de que ella lo viera, y el pequeño animal tallado nunca fue entregado, convirtiéndose en otro secreto guardado en la oscuridad. El otoño llegó con un viento frío que arrastraba el polvo y las hojas secas por la calle principal. Con él,
La presión del señor Gable se hizo más palpable. Ya no se contentaba con miradas de desaprobación desde el otro lado de la calle. Empezó a visitar a Elara, siempre a plena luz del día, para que todo el pueblo fuera testigo. Se paraba en su puerta con su libro de cuentas en la mano, y su voz, aunque nunca se alzaba, tenía un filo cortante que atravesaba el aire. «El invierno se acerca, señora Vance», le decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Las deudas, como el frío, tienen la costumbre de instalarse si no se las atiende». Cada una de sus visitas dejaba a Elara más pálida, más encogida, como una planta a la que le falta el sol. Silas, desde la tienda herrería, veía estas interacciones y sentía una rabia impotente que calentaba el acero en sus manos más que el propio fuego de la forja. Sabía que no tenía derecho a intervenir, que cualquier movimiento en falso solo alimentaría los chismes y pondría a Elara en una posición aún más precaria. El juicio de Red Creek era un veneno lento. Las mujeres del pueblo, que al principio habían mostrado una compasión distante hacia la viuda, ahora cruzaban la calle para evitarla. Susurraban entre ellas en el almacén, lanzando miradas furtivas que la desnudaban de su honor. La veían no como una mujer luchando por su hijo, sino como una trampa para el vaquero silencioso que había aparecido de la nada. «Está usando a ese niño para ablandarle el corazón», decían. «Ninguna mujer decente aceptaría regalos de un hombre que no es su marido». Elara sentía el peso de esas miradas en su espalda cada vez que salía a buscar agua al pozo. La aislaban, construyendo un muro invisible a su alrededor que era más sólido que cualquier pared de adobe. Su orgullo, ya herido, se convirtió en una armadura frágil. Empezó a rechazar los pequeños regalos de Silas, dejándolos en el porche hasta que él, al pasar al día siguiente, los recogía con una callada comprensión que dolía más que cualquier reproche. La distancia entre ellos se ensanchó, convirtiéndose en un abismo de cosas no dichas. Los silencios que al principio habían sido cómodos, llenos de un entendimiento mutuo, ahora estaban cargados de tensión y malentendidos. Silas, atormentado por sus propios demonios, veía en el rostro de Samuel los rasgos de su propio hijo perdido, y a veces tenía que apartar la mirada bruscamente, un gesto que Elara interpretaba como rechazo o arrepentimiento. Una noche, mientras una lluvia helada golpeaba el tejado de la herrería, Silas se encontró pensando en una carta. Quería escribirle, explicarle que su silencio no era indiferencia, sino una herida demasiado profunda para ser expuesta al aire. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo poner en palabras el peso de una tumba cavada en tierra helada? Las palabras se sentían inútiles, traidoras. La carta nunca fue escrita, y el silencio, como la lluvia, siguió cayendo, erosionando la poca confianza que habían logrado construir. Samuel era el único que parecía inmune a la creciente tensión. Para él, Silas era simplemente el hombre que hacía ruido con el martillo y cuyos ojos a veces se ponían tristes. Un día, el niño se escapó de la cabaña y fue hasta la herrería. Se quedó en la puerta, observando con fascinación cómo Silas domaba el metal al rojo vivo. Silas, al verlo, sintió una punzada de pánico y ternura. Dejó sus herramientas y se agachó a su altura. «¿Sabes hacer herraduras para caballos de madera?», le preguntó Samuel con una lógica infantil impecable. Silas no pudo evitar una sonrisa, la primera genuina en semanas. Pero entonces Elara apareció, con el rostro pálido de angustia. «Samuel, te he dicho que no molestes al señor Blackwood». Lo agarró de la mano con más fuerza de la necesaria y se lo llevó, sin siquiera mirar a Silas. El momento de conexión se rompió, dejando a Silas solo con el eco de la risa de un niño y el sabor amargo de la incomprensión. El invierno acechaba en el horizonte. Los días se acortaban y el aire adquiría un filo que prometía nieve. La escasez se hizo sentir en todo Red Creek.
El trabajo en la herrería disminuyó y el jornal de Silas se redujo. Los precios en el almacén de Gable subieron. El miedo era una corriente subterránea que afectaba a todos, haciendo que los corazones se encogieran y la generosidad se extinguiera. La supervivencia se convirtió en la única ley y la compasión en un lujo que pocos podían permitirse. La pila de leña junto a la cabaña de Elara menguaba día a día, y Silas sabía que pronto no tendría suficiente para resistir las noches heladas que se avecinaban. La urgencia se instaló en su pecho, una presión sorda que le recordaba constantemente que el tiempo se estaba agotando. Cada puesta de sol era un recordatorio de que la noche y el invierno siempre ganan. La relación de Silas con el niño se convirtió en una fuente de dolor y anhelo. A veces, cuando creía que nadie lo veía, observaba a Samuel jugar desde la distancia. Veía la forma en que corría, la manera en que inclinaba la cabeza al concentrarse en un juego, y cada gesto era una astilla de recuerdo que se le clavaba en el corazón. Quería acercarse, enseñarle a saltar piedras en el arroyo o a identificar las huellas de los animales, como había hecho con su propio hijo, pero se contenía. El miedo a sentir de nuevo, a querer de nuevo, era una barrera más alta que cualquier montaña. Temía que si se permitía querer a ese niño, la pérdida, si llegaba, lo destruiría por completo. Así que mantenía su distancia, un guardián silencioso que protegía a la familia desde las sombras, pero que no se atrevía a entrar en la luz de su hogar. Elara, por su parte, luchaba su propia batalla interna. Una parte de ella anhelaba la seguridad y la calma que la presencia de Silas parecía prometer. Veía la bondad en sus ojos, la decencia en sus acciones silenciosas. Pero otra parte, la parte que había sido herida por promesas rotas y un futuro que nunca llegó, desconfiaba. ¿Qué quería realmente ese hombre? ¿Era compasión o era lástima? La lástima era algo que no podía soportar. Además, sentía el peso de su reputación. En un mundo donde una mujer sola era vulnerable, cualquier asociación con un hombre podía ser su ruina o su salvación. Y no estaba segura de cuál sería el caso de Silas. El miedo a tomar la decisión equivocada la paralizaba, obligándola a mantener una distancia que contradecía la gratitud que sentía en su corazón. Un día, un predicador itinerante llegó al pueblo. Montó un pequeño estrado en la calle principal y habló del pecado, de la redención y del juicio divino. Sus ojos parecían encontrar a Elara entre la pequeña multitud que se había reunido para escucharlo. Habló de mujeres descarriadas y de extraños que traen la desgracia. Aunque no dio nombres, sus palabras fueron como piedras lanzadas directamente contra ella. La gente del pueblo asentía, sus rostros severos y justicieros. Elara sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Soportó la humillación con la espalda recta, pero por dentro se estaba desmoronando. Cuando el sermón terminó, caminó de regreso a su cabaña, sintiéndose más sola y expuesta que nunca. La comunidad no solo la juzgaba, la estaba condenando. Silas había presenciado la escena desde lejos, vio la rigidez en la postura de Elara, el esfuerzo que le costaba no bajar la cabeza. Aquella noche, la tormenta que se había estado gestando en su interior finalmente estalló. Ya no se trataba solo de su propio dolor o de su necesidad de expiación. Se trataba de una injusticia flagrante. Vio cómo el mundo, con su crueldad casual y su moralidad hipócrita, se cernía sobre una mujer y un niño inocentes, listos para aplastarlos, y se dio cuenta de que su pasividad, su silencio protector, no era suficiente. Estar al margen no los estaba protegiendo, solo estaba permitiendo que la soga se apretara más a su alrededor. Su miedo a involucrarse de repente pareció un egoísmo cobarde frente a la amenaza real y tangible que ellos enfrentaban. La primera helada llegó esa misma noche.
El suelo amaneció cubierto de una fina capa de escarcha blanca que crujía bajo las botas. Era una advertencia, la primera palabra del invierno. La fragilidad de todo se hizo evidente. La delgada capa de hielo sobre los charcos, la precariedad de la cabaña de Elara, la delgadez de su abrigo. Todo parecía a punto de quebrarse. Silas sintió el frío no solo en la piel, sino en los huesos. Era el mismo frío que recordaba de aquel invierno fatídico, un frío que no solo congelaba el agua, sino también la esperanza. Miró hacia la pequeña columna de humo que salía de la chimenea de la cabaña de Elara y supo que la leña que les quedaba no duraría ni una semana si el tiempo empeoraba. Esa mañana, mientras Silas afilaba unas herramientas, el señor Gable hizo su movimiento final. Entró en la herrería, su presencia llenando el pequeño espacio con un aire de autoridad satisfecha. No se anduvo con rodeos. «He oído que te interesa el bienestar de la viuda Vance», dijo, examinando una herradura con falso interés. «Solo para que lo sepas, su tiempo se ha acabado. Le he dado hasta la primera nevada significativa. Si no paga la deuda de su difunto marido para entonces, ella y el niño estarán en la calle, y con el invierno que se nos viene encima», dejó la frase en el aire. Una amenaza tan fría y afilada como el metal que Silas sostenía. Gable sonrió. «A menos, claro, que encuentre un benefactor, o que esté dispuesta a ser más flexible con los términos del pago». La insinuación era tan vil que Silas sintió el impulso de estamparle el martillo en la cara. La amenaza velada contra el honor de Elara fue la chispa que incendió la pólvora. La rabia de Silas fue una oleada silenciosa y blanca, más caliente que cualquier fragua. Apretó el mango de la herramienta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por primera vez en años, el dolor de su pasado fue eclipsado por la furia de su presente. Ya no se trataba de redimirse a sí mismo, sino de protegerla a ella, proteger su dignidad, su seguridad, su futuro. Gable había cometido un error. Había convertido un asunto de deuda en una cuestión de honor, y había subestimado la profundidad del vínculo silencioso que se había forjado entre el vaquero y la viuda. Cuando Gable se fue, dejando tras de sí un silencio denso, Silas se quedó inmóvil, el metal en su mano enfriándose lentamente. La revelación fue brutal y clara. Su estrategia de mantenerse a distancia había fracasado. Su silencio no los había protegido, solo los había dejado vulnerables. Al tratar de evitar el dolor de un nuevo apego, había permitido que un peligro muy real se acercara a ellos. Se dio cuenta de que había estado viviendo en el pasado, luchando contra fantasmas, mientras una batalla muy real se libraba justo delante de sus ojos. La culpa por la muerte de su familia se transformó en una nueva responsabilidad. No podía cambiar lo que sucedió entonces, pero sí podía influir en lo que sucedería ahora. El peso de su inacción se volvió insoportable. Tenía que elegir, y tenía que hacerlo ya. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes grises y pesadas, del color del plomo. El aire se aquietó, cargado de una electricidad expectante. Los animales del pueblo buscaron refugio, y la gente se apresuró a terminar sus quehaceres. Era el silencio que precede a la tormenta, la calma antes de que el mundo se transforme. Silas miró al cielo, sintiendo el primer copo de nieve, frío y húmedo, derretirse en su mejilla. No era una nevada significativa todavía, solo un aviso, pero era suficiente. El tiempo de las medias tintas, de los gestos a medias y de las palabras no dichas, había terminado. El invierno había llegado, y con él, la hora de la verdad. De pie, frente a la herrería, con el olor a nieve en el aire, Silas sintió el peso de sus ahorros cosidos en el forro de su chaqueta. Era el dinero para Oregón, el dinero para una nueva vida, para su huida. Representaba su libertad, la posibilidad de dejar atrás Red Creek y todos sus fantasmas. Pero ahora,
al mirar hacia la cabaña donde una pequeña lámpara de aceite acababa de encenderse, una luz cálida y frágil contra la creciente oscuridad, ese dinero adquirió un significado completamente diferente. Ya no era el precio de su futuro, sino el de ellos. La elección se presentó ante él, cruda y sin adornos, su soledad segura o su incierta salvación. Y en el silencio de la primera nevada, supo que no podía volver a elegir huir. La nieve había empezado a caer en serio, no con la furia de una ventisca, sino con una persistencia silenciosa y decidida que prometía quedarse. Cada copo que se posaba en el suelo era un grano más en el reloj de arena de Gable. Silas no se movió de la puerta de la herrería durante un largo rato, simplemente observando cómo el mundo se teñía de blanco. El frío no le molestaba. El fuego que sentía por dentro era más que suficiente para mantenerlo caliente. La amenaza del tendero, la imagen de Elara y Samuel expulsados a la intemperie, había avivado una brasa que creía extinguida hacía mucho tiempo. Ya no se trataba de huir o de olvidar. Se trataba de trazar una línea en la nieve y decir, «Hasta aquí». Con un movimiento lento y deliberado, se abrochó la chaqueta y empezó a caminar hacia su cabaña, sus botas dejando las primeras huellas oscuras en el manto inmaculado. El camino era corto, pero cada paso se sentía cargado de un peso monumental. No llevaba leña ni comida. Por primera vez se dirigía a su puerta sin una ofrenda material, sin una excusa para justificar su presencia. Llevaba únicamente la resolución que se había solidificado en su pecho. El silencio del pueblo. Bajo la nevada era casi sagrado, roto solo por el crujido de sus pasos. Podía ver la tenue luz anaranjada que se filtraba por la ventana de la cabaña, un faro de calidez en un mundo que se enfriaba por momentos. Pensó en la bolsa de monedas cosida en el forro de su chaqueta, el precio de su libertad, de su soledad. Y por primera vez se preguntó si la libertad era realmente lo que había estado buscando, o si solo era otro nombre para el vacío. Al llegar al porche, se detuvo un instante, respirando el aire helado antes de levantar la mano y llamar a la puerta. Elara abrió con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una cautelosa interrogación. Verlo allí, con las manos vacías y la nieve acumulándose en los hombros de su abrigo, era algo nuevo. Lo dejó pasar sin decir una palabra, cerrando la puerta para mantener a raya el frío creciente. El interior de la cabaña era humilde, pero el calor del fuego y el olor a estofado de verduras creaban una sensación de refugio. Samuel estaba sentado en el suelo, cerca de la chimenea, concentrado en alinear unas cuantas piedras lisas, como si fueran un rebaño de ovejas. Levantó la vista, le dedicó a Silas una pequeña y tímida sonrisa y volvió a su juego. El silencio entre los dos adultos era denso, lleno de todas las cosas que la nieve y el miedo habían traído a su puerta. Silas se quitó el sombrero, pasándose una mano por el pelo húmedo, sin saber muy bien por dónde empezar. Se sentó en la silla que ella le indicó cerca del fuego y extendió las manos para calentarlas. Sentía los ojos de Elara sobre él, esperando, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicar la furia que sentía hacia Gable sin revelar la profundidad de su propio fracaso? ¿Cómo podía ofrecer ayuda sin que pareciera un acto de caridad que heriría su orgullo? Mientras su mente daba vueltas, su mirada se posó en Samuel. El niño había abandonado sus piedras y ahora lo observaba con una curiosidad directa y sin filtros, con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Lo miraba no como a un extraño o un benefactor, sino simplemente como a un hombre que se sentaba junto a su fuego. La sencillez de aquella mirada desarmó a Silas más que cualquier palabra de agradecimiento o rechazo que hubiera podido recibir de Elara. Fue entonces cuando Samuel se levantó y se acercó a él, deteniéndose a apenas un paso de sus rodillas. Inclinó la cabeza.
sus ojos serios fijos en el rostro desgastado de Silas. ¿Tú tuviste un niño alguna vez? La pregunta cayó en el silencio de la cabaña con el peso de una piedra en un estanque helado. No había malicia en ella, ni siquiera una verdadera curiosidad sobre su pasado. Era una simple pregunta de un niño que intentaba entender el mundo y a las personas que lo habitaban. Pero para Silas, esas palabras fueron como una llave girando en una cerradura oxidada durante años. El aire se le quedó atrapado en los pulmones y el mundo pareció reducirse a aquel pequeño rostro que lo miraba, esperando una respuesta que él había pasado años enterrando bajo capas de silencio y distancia. Una grieta se abrió en la máscara de impasibilidad de Silas. Sus hombros se hundieron ligeramente y tuvo que apartar la mirada del niño, clavándola en las llamas danzantes de la chimenea. El ara contuvo el aliento, vio el cambio, la lucha interna que se reflejaba en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus manos se apretaron en puños sobre sus rodillas. Había visto a aquel hombre manejar el hierro al rojo vivo con una calma imperturbable, enfrentarse a la hostilidad del pueblo con una indiferencia estoica, pero aquella simple pregunta de su hijo lo había desmoronado por completo. En ese instante dejó de ser el vaquero misterioso y se convirtió en algo mucho más vulnerable, mucho más humano. El silencio se estiró, cargado de un dolor tan palpable que casi se podía tocar. Cuando Silas finalmente habló, su voz era un susurro ronco, un sonido que parecía venir de un lugar profundo y olvidado. Sí, dijo, sin mirar a ninguno de los dos. Tenía un hijo. Se llamaba Daniel. Pronunciar el nombre en voz alta fue como arrancar una astilla que llevaba clavada en el corazón. Las palabras empezaron a salir, lentas y torpes al principio, luego con una urgencia contenida, como si el dique que había construido durante años finalmente se hubiera roto. Le habló de Sara, de su sonrisa, de la pequeña cabaña que construyeron con sus propias manos. Le habló de un niño con el pelo oscuro y los ojos de su madre, de su risa, de los juegos en el suelo y de las historias contadas al calor del fuego. No era una historia para provocar lástima, sino una simple confesión, la exposición de una herida que nunca había dejado de sangrar. Contó la historia del invierno, de la difteria, del frío que se colaba por las paredes. Y entonces, con una voz apenas audible, confesó la parte que nunca le había contado a nadie, la verdad que lo había convertido en un fantasma. El día que enfermó, de verdad, yo no estaba, susurró. Una de nuestras vacas se había perdido en la ventisca. Salí a buscarla. Pensé que solo era un resfriado. Cuando volví, ya era tarde. La culpa, cruda y desnuda, llenó la pequeña cabaña. El ara escuchaba, inmóvil, su propio dolor por la pérdida de su marido resonando en cada palabra de Silas. Comprendió la profundidad de su tormento, el motivo de su silencio, la razón por la que cada gesto de protección hacia ellos estaba teñido de una desesperación silenciosa. Él no estaba huyendo de un recuerdo, estaba encadenado a él. Con un movimiento lento, casi reverente, Silas metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, el mismo bolsillo donde guardaba el dinero de Oregón. Sacó un objeto pequeño y lo puso sobre la tosca mesa de madera que había entre ellos. Era un pájaro, tallado en madera de álamo, con las alas a medio desplegar. Estaba desgastado por el tiempo y el roce constante, sus bordes suavizados por años de llevarlo consigo. Fue lo último que le hice, dijo Silas, su voz quebrada por la emoción. El pequeño pájaro de madera yacía sobre la mesa, un testamento silencioso de todo lo que había perdido. Ya no era solo un juguete, era el peso tangible de su amor, de su culpa y de su inmenso dolor. Samuel lo miró con los ojos muy abiertos, pero no intentó tocarlo, como si entendiera instintivamente que aquel objeto era sagrado. En ese momento, la dinámica entre Silas y el ara
cambió para siempre. Ella ya no veía a un protector, fuerte y enigmático, sino a un hombre tan herido y solo como ella. La gratitud que sentía se transformó en una oleada de empatía tan profunda que le cortó la respiración. Su protección no era lástima, no era caridad, era una expiación. Era el intento desesperado de un hombre por reescribir el final de su propia tragedia, por salvar a esta familia porque no pudo salvar a la suya. La distancia que él había mantenido con tanto esmero no era un rechazo hacia ella, sino una muralla para contener un dolor que amenazaba con consumirlo. Todas las piezas encajaron y el rompecabezas de Silas Blackwood reveló la imagen de un corazón roto. El ara se levantó de su silla, se acercó a él y con una vacilación que duró apenas un segundo, posó su mano sobre la de él, que todavía descansaba, apretada en un puño, sobre la mesa. El contacto fue leve, pero en la quietud de la cabaña se sintió como un terremoto. No dijo nada. No hacían falta palabras. Su gesto era una absolución, un reconocimiento de su dolor, una aceptación de su verdad. Era un puente tendido sobre el abismo de soledad que los separaba. Silas levantó la vista hacia ella por primera vez desde que había empezado a hablar, y en sus ojos el ara vio no solo el dolor, sino también una gratitud abrumadora. Por primera vez en años, alguien había mirado dentro de su infierno personal y no se había apartado. Ya no eran un extraño y una viuda, un benefactor y una necesitada. Eran dos supervivientes, dos almas que llevaban las cicatrices de un mundo implacable. El secreto revelado no los había alejado, los había unido con un lazo más fuerte que el acero, forjado en la fragua del sufrimiento compartido. El peso del pájaro de madera sobre la mesa parecía haberse aligerado, como si el acto de compartir su historia hubiera distribuido su carga. La amenaza de Gable, el juicio del pueblo, el invierno que se cernía sobre ellos, todo seguía allí, pero ya no estaban solos para enfrentarlo. La cabaña, que antes era solo un refugio temporal, se había convertido en el germen de algo más, un lugar donde dos corazones rotos podían empezar, quizás, a sanar juntos. La confesión no solo había creado un vínculo, sino que también había liberado a Silas. Al dar voz a su pasado, lo despojó de parte de su poder sobre él. La culpa seguía ahí, pero ya no era una cadena que lo mantenía paralizado. Se transformó en un propósito. Proteger a Elara y a Samuel ya no era un acto de redención por un fracaso pasado, sino una elección consciente por un futuro presente. El hombre que había entrado en esa cabaña, indeciso y atormentado, ya no existía. En su lugar había un hombre que sabía exactamente lo que tenía que hacer. La pasividad se había quemado en el fuego de su confesión, dejando tras de sí un acero templado de determinación. Se puso de pie, su movimiento lleno de una nueva firmeza. Miró a Elara, y su mirada ya no era la de un hombre que mira a través de ella hacia los fantasmas de su pasado. La veía a ella, a la mujer fuerte y orgullosa que luchaba contra el mundo por su hijo. Gable no os va a echar de aquí, dijo. Y no era una promesa, sino una declaración de hechos. Su voz, aunque baja, tenía el timbre del metal golpeando el yunque. Había una finalidad en sus palabras que no dejaba lugar a dudas. La decisión estaba tomada. El dinero para Oregón, el sueño de una huida solitaria, ya no le pertenecía. Tenía un nuevo destino, uno mucho más importante. Sin decir nada más, se puso el sombrero y se dirigió a la puerta. Elara lo siguió con la mirada, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una incipiente esperanza que no se había atrevido a sentir en mucho tiempo. Antes de salir, Silas se giró un momento. Su mirada se posó en el pequeño pájaro de madera que seguía sobre la mesa. «Quédeselo», dijo en voz baja, «para Samuel». No esperó respuesta. Salió a la noche,
cerrando la puerta tras de sí y dejando a la pequeña familia envuelta en el calor del fuego y en el eco de una verdad que lo había cambiado todo. Afuera, la nieve caía más densa, cubriendo sus huellas casi tan rápido como las hacía. Pero Silas ya no caminaba sin rumbo. Cada paso tenía una dirección, un propósito. No se dirigía a su habitación alquilada para esconderse del mundo. Caminaba directamente hacia la calle principal, hacia el almacén general, donde las luces todavía estaban encendidas. No iba como un vagabundo que huye de su pasado, sino como un hombre que marcha a reclamar un futuro. El invierno de Red Creek apenas comenzaba, pero para Silas Blackwood, el deshielo de su alma ya había empezado. La verdadera batalla, la que se libraría no con fantasmas, sino con hombres, estaba a punto de comenzar. Silas empujó la puerta del almacén general, y la campanilla que colgaba sobre ella emitió un tintineo agudo y solitario en el silencio del local. El señor Gable levantó la vista de sus libros de contabilidad, una expresión de sorpresa cruzando su rostro al ver al vaquero plantado frente al mostrador, con la nieve derritiéndose sobre sus hombros. Silas no pronunció una sola palabra. Con un movimiento metódico, sacó de su chaqueta la pesada bolsa de cuero donde guardaba los ahorros de toda una vida de vagabundeo y la volcó sobre la madera pulida. Las monedas de oro y plata rodaron y se esparcieron con un sonido metálico y definitivo que pareció absorber todo el aire de la habitación. Señaló con la cabeza el libro de cuentas donde Gable anotaba las deudas. El tendero, con los ojos fijos en la pequeña fortuna que cubría su mostrador, comprendió. Contó el dinero con una lentitud deliberada y al final, con un gesto casi a regañadientes, arrancó la página de la deuda de Elara Vance y la marcó con un sello que rezaba «Pagado». Entregó el papel a Silas, el único testamento de una libertad comprada con otra. Al salir de nuevo a la noche nevada, Silas no sintió el vacío de la pérdida, sino el peso de un ancla que por fin había encontrado fondo. El dinero para Oregón, el sueño de una tierra nueva, donde podría seguir siendo nadie, se había convertido en cenizas. Pero en su lugar, una extraña calma se había instalado en su pecho. La libertad que había estado persiguiendo durante años no estaba en un horizonte lejano, en un mapa que llevaba a ninguna parte, sino en la elección que acababa de hacer. El futuro ya no era una página en blanco que le aterrorizaba, sino una tarea concreta que tenía delante. Atravesó la calle principal, sus pasos firmes y seguros sobre la nieve virgen. No se dirigió a la cabaña de Elara para anunciarle su gesta. Las palabras habrían abaratado el acto, convirtiéndolo en una transacción. En lugar de eso, fue a la herrería, ahora oscura y silenciosa, y cogió el hacha que descansaba junto a la puerta. El mango de madera, liso y familiar, se sentía como una extensión de su propia voluntad. El primer golpe del hacha contra un tronco de pino seco resonó en la quietud de Red Creek como un disparo. Silas se había situado junto a la escasa pila de leña de 1900. Él ara y trabajaba bajo la luz que se filtraba por su ventana sin mirar hacia ella. No era un trabajo frenético, sino rítmico, metódico y poderoso. Cada golpe era una declaración. Cada tronco que se partía en dos era una promesa. El sonido del acero mordiendo la madera era un lenguaje que ambos entendían mejor que las palabras. Estaba construyendo un muro contra el invierno, una fortaleza de calor y seguridad. No era un acto de caridad, ni siquiera de sacrificio. Era el trabajo de un hombre que ha decidido construir un hogar en lugar de huir de las ruinas de otro. El sudor empezó a perlar su frente a pesar del frío, y el vapor de su aliento se mezclaba con los copos de nieve que danzaban a su alrededor, iluminados por la luz de la cabaña. Dentro, Elara, que estaba sentada junto al fuego remendando una de las camisas de Samuel, se sobresaltó al oír el primer golpe. Al principio pensó que era un vecino,
pero el ritmo constante y decidido la hizo levantarse y acercarse a la ventana. Limpió el vaho del cristal con la palma de la mano y miró hacia afuera. La visión de Silas, una silueta oscura y tenaz, recortada contra la blancura arremolinada de la nieve, trabajando sin descanso, le robó el aliento. Vio la pila de leña crecer, ordenada y sólida. En ese instante lo comprendió todo. Comprendió el precio que había pagado en el almacén y la promesa que estaba haciendo ahora con sus manos. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo, pero no eran lágrimas de tristeza ni de gratitud humillante. Eran de un alivio tan profundo que dolía. Miró el pequeño pájaro de madera que Samuel había dejado sobre la mesa, y luego volvió a mirar al hombre de fuera. El peso de un juguete de madera había sido reemplazado por la solidez de una promesa hecha de sudor y esfuerzo. Silas trabajó hasta que una enorme pila de leña, suficiente para resistir el más crudo de los inviernos, se alzó junto a la puerta de la cabaña. No se detuvo a admirar su obra, ni buscó con la mirada una señal de reconocimiento en la ventana. Con la misma deliberación con la que había empezado, apoyó el hacha contra la pared de la cabaña, una herramienta dejada a mano para un hombre que planeaba volver a usarla. Luego, se dio la vuelta y se alejó en la noche. Sus huellas, marcando un camino que ya no conducía fuera del pueblo, sino hacia la modesta habitación de la pensión. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto de silencio y posibilidad. No era un final de cuento de hadas. Era algo más raro y valioso. El comienzo de un invierno que por primera vez en mucho tiempo para ambos no enfrentarían solos. La justicia silenciosa de la vida, a veces, no llega con estruendo, sino con el ritmo constante de un hacha cortando leña en la oscuridad.